Buen día, ¿cómo están? Vamos a esperar un rato. Hasta hay 5 para comenzar. Bueno, ahí van entrando. Buen día una vez más, chicas. Hoy vamos a empezar la clase vamos a entrar en la unidad de derivadas, unidad 6. Tienen que saber que ya está en la plataforma habilitada para la carga del trabajo práctico. El trabajo práctico se entrega hasta el 22 de noviembre. Esas fueron las instrucciones que nos dio el coordinador. Hasta el domingo 22 de noviembre se entregan las tareas para que yo pueda calificar en la semana 12, y tener ya los resultados. A la par que voy a corregir el trabajo práctico, se corrige también el foro, o sea, hasta esa semana, de esa semana 12, voy a corregir lo que serían los puntos del foro. Tengan en cuenta que si yo les pongo 3 preguntas, es porque las 3 preguntas hay que contestar y las 3 se tienen en cuenta para el puntaje, no solo porque entran una sola vez. Así que esas cosas tienen que tener en cuenta, aunque la mayoría de las que están acá son las que responden el foro. Y bueno, vamos a empezar, chicas. Bueno, no da el tiempo para no entrar en otro video, ¿sí? Bueno, estamos en la semana 10, 10ª semana de nuestro semestre. Del 9 al 14 de noviembre es esta semana. Hoy vamos a entrar en lo que es derivadas, pero en una pequeña parte recién. No es que vamos a entrar completo ya, no. Solamente en una pequeña parte y la otra semana en otra y así. Porque tiene varias partes, las derivadas son bastantes, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a entrar en lo que es el concepto, también la interpretación geométrica, que sería toda la parte teórica en sí, ¿verdad? Cociente incremental, después la derivada por definición, que es el que vamos a desarrollar, y después los problemas de aplicación. Definición de derivada. Acá tienen el dibujito que es medio raro, ¿verdad? Así. La derivada de una función es la razón de cambio de función, de dicha función cuando cambia x, dice, ¿verdad? Es decir, cuando cambian los valores de y, cuando x cambia una cierta cantidad. ¿Qué significa eso, Maela? ¿Qué hice acá, verdad? Cuando yo tengo un valor, ustedes recuerdan el límite, ¿verdad? Cuando teníamos un número donde marcábamos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una derivada, hace referencia a que x, acá no se apenas, chicas, se ve, x sub 0 se ve acá. Cuando dice que esa x cambia, cuando aumenta el valor de esa x. Entonces, acá yo tengo el valor de x sub 0, apenas se ve. Luego aumenta, cuando aumenta obviamente sumamos. Entonces acá en este gráfico dice x sub 0 más h.
Nosotros no sabemos cuánto aumentó esa X, pero se alejó y se extendió más. Y para que esa X, porque recuerden que esa X sub 0 que está acá, tiene un valor de f de X o Y, ¿verdad? Que es esta, y encuentran un punto acá, ¿verdad? Al graficar. Entonces dice que cuando aumenta, obviamente esa X también va a tener una Y que aumentó en esa misma cantidad que la X. Entonces, en esta curva donde atraviesa esa secante, esto sería una, de ahí sale la definición de derivada. Vamos a ir mirando más para que podamos ver a qué me estoy refiriendo, porque, a ver, para que se entienda, esta es la parte teórica. Entonces ya sabemos que un aumento de X también aumentaría Y, ¿verdad? Ahora, ¿qué sería un incremento? El cambio en el valor de la variable X al pasar de X1 a X2 se denomina incremento de X, se representa... Estamos mintiendo por esta ecuación, porque en este caso... yo le estaba mostrando el gráfico así, chicas. Aquí mi pincel celeste no se ve más. Yo le estaba diciendo, así, yo tengo una X1 y obviamente que voy a tener una Y1 con esto, ¿verdad? Yo le decía que había un aumento, si X2 aumentaba, entonces tenía una Y sub 2 acá, ¿verdad? Un punto ahí. ¿Por qué? Porque acá aumentaba, yo les decía. Pero, profe, ahí con la fórmula es negativo. Y claro que va a ser negativo si toma la X2 menos X1 para saber cuál es el aumento que tuvo esa X. Entonces, por eso se hace una resta. Si se fijan en el PowerPoint, el incremento de X sub 2 menos X sub 1 es para saber qué valor es el que está acá, ¿verdad? ¿Cuánto es la diferencia o cuánto es lo que creció, ¿verdad? Entre esos dos. Lo mismo pasa para la parte de la Y, lo mismo. Entonces, por eso es que la fórmula es negativa acá, ¿verdad? Porque está haciendo la diferencia entre X sub 2 menos X sub 1. Entonces, ¿qué sería esto? Esto sería el incremento para X. También el cambio de valor de variable o dependiente va para la dependiente, que es la variable independiente, recuerden que era la X. Y la variable dependiente es la Y. Entonces acá hace referencia a la Y. Al pasar de Y sub 2 a Y sub 1 se denomina incremento de Y y se representa por. También representa por un signo negativo, porque lo que hace es restar el mayor menos el menor para tener esa diferencia que está acá, ¿verdad? A eso se llaman incrementos, chicas, aunque el incremento parece que habla de aumentar. Y es lo que ocurre realmente, porque hay un cambio, se va aumentando. Es como el cambio de los signos, a veces acá le puede marear, pero quiero que entiendan nomás que esta parte es para saber la diferencia, cuánto es el valor. Supongamos, acá tengo un ejemplo para no acelerarme, voy a mostrar. A ver, acá tenemos otra vez la diferencia, esto es decir, acá ya representa en forma de el delta I con la fórmula. Este sería el gráfico que tenemos ahí al frente también, este primerito que está acá. Es una forma de representación nada más, ¿verdad? Esta sería la función. Acá tengo un X sub 0 con f de X sub 0 que se unen aquí. Y lo mismo, este sí aumenta acá, ¿verdad? Cuando aumenta. Entonces, estos serían las nociones de definición de derivada, que es un aumento de que tengo una X con una Y, pasa a otro valor. Y nosotros sabemos que ocurre eso. Les voy a mostrar en forma de números. Supongamos que tengo este ejercicio, este ejemplo. El ejemplo se va a presentar de esta forma, dice, si y es una función f de x igual a x cuadrado, recuerden que siempre les dije que y es igual a f de x. Si yo escribo f de x o y igual representa a la y, entonces si y igual a x cuadrado, dice la función, encuentra el incremento de x y el incremento de y. Acá. Me pide encontrar el incremento de ambos cuando la x, que es la variable independiente, pasa de x1 a x2, cuando pasa de 1 a 2.
Entonces yo ya sé que esa x, perdón, de 1 a 2 representa a las x. Entonces yo voy a decir que esta x1 va a ser 1 y x2 va a ser el 2, ¿verdad? Coincide nomás acá. Entonces para mí va a ser fácil hallar porque yo tengo que utilizar esta fórmula para el incremento de x. Quiero saber la diferencia, ¿verdad? Entonces, voy a hacer esto, el incremento de x igual a, voy a bajar, y voy a hacer x sub 2 menos x sub 1, entonces el incremento de x aumentó en el gráfico o en la función, aumentó de 2 menos 1, tuvo un aumento de 1 unidad. Es una resta, simplemente me voy a tomar por el valor que dice que pasa de tal número a tal número, ¿verdad? Ese sería para el incremento de x. Ahora, cuando me pide el ejercicio para el incremento de y, es otra cosa. Yo tengo que utilizar mi función, el que tengo, y tengo que obviamente hacerlo para y sub 2 menos y sub 1. ¿Está? Así tenemos nosotros la función. Entonces, lo que debo hacer es reemplazar esta función x cuadrado, acá, voy a escribir esta x cuadrado para este 2, ¿verdad? Para x2. ¿Cómo puedo representarle para que antes de que hagan? Sería x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado, algo así. Entonces yo voy a poder usar estas funciones, estos valores, perdón, de la x, y sería el incremento de y igual a 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Utilicé la función x cuadrado que está acá, que es una parábola, obviamente. Entonces esto sería 4 menos 1, entonces mi incremento es 3. ¿Está? Entonces, de esa forma yo puedo hallar los incrementos para cuando me pide el ejercicio, esto, incremento de x, incremento de y. Lo que yo sé es que en el gráfico aumentó 3 unidades para la parte de la y, mientras que para la x habíamos visto hace rato era 1 nada más. ¿Está? Bueno, vamos a avanzar. En el siguiente tema sería la razón o incremento. Razón de incremento o razón incremental. Tiene muchísimos números, incluso razón media. Yo le puse 2 números, 4 por ahí, el nombre no se le va a confundir ya. Se define como el cociente entre el incremento de y dividido incremento de x. Y ahí aparece que el incremento de y es la diferencia, obviamente, de la función cuando tengo el mayor x sub 2 menos x sub 1, que es lo que acá hicimos, con y nada más, y abajo el incremento de x. ¿Qué significa? Que si se dan cuenta, este es como si fuera la fórmula de la pendiente, y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 al reemplazar. Porque x sub 2, el delta x, perdón, el incremento de x, sabemos que es la diferencia entre x2 y x1. Acá tengo un ejemplo que es mucho más claro. Dice, considerando la ecuación, esta es una ecuación, y igual a 10 más 15x menos x cuadrado, que permite encontrar la distancia recorrida por un móvil en un tiempo t, en un tiempo x realmente es. X para que puedan entender. Porque en x está todos los valores. Halla la velocidad en el tiempo t, x tiene que ser de 1 a 2. Entonces, yo tengo esta función y tengo que utilizar este cociente, este. Entonces, significa que debo usar toda esta fórmula acá para reemplazar en esta función y vamos a ir viendo cómo se hace. Acá está, en forma resumida, lo que vamos a hacer. Y me dice, obviamente, me tomé solamente la parte de atrás, esta parte nomás, y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces, ¿qué yo hice? Recuerden que para hacer la parte de la y es
hacer el mayor, reemplazar el número mayor con el menor. Voy a borrar este para hacer este ejercicio. Vamos a ver acá. B igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x 1. La función era, voy a copiar acá, acá está. Y igual a 10 más 15x más, no, menos x cuadrado. Esa sería mi función. ¿Y de qué número a qué número? ¿La x de qué pasa? La x pasa de 1 a 2. Así, ¿vale? Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer en base a esta función esto. Lo que debo hacer va a ser entonces reemplazar primero mi función, toda esta función acá. 10 más 15 por entre 2 primero, porque voy a usar la x sub 2 primero. 2 menos 2 al cuadrado. Este sería la ecuación en sí, la función en sí que me dio el ejercicio, reemplazando la x sub 2, porque me dice x2 primero, ¿está? Menos la misma función, 10 más 15 por 1 ahora, por la otra x, la menor, menos 1 al cuadrado. Voy a bajar este acá, para que se vea bien. Entonces lo que hice es y sub 2, que es reemplazar con la x2 en la función, menos y sub 1, que es con la otra x en la misma función. x2 menos x1 es simplemente la diferencia entre 2 menos 1, porque estas son para mí variables independientes. ¿Está? Voy a bajar esto para poder desarrollar bien frente a ustedes. Entonces simplemente es hacer la diferencia, teniendo en cuenta bien que la parte del numerador acá arriba, tengo que utilizar la función que me da el ejercicio, haciendo una diferencia y reemplazando esa función entre la x mayor menos la x menor, pero reemplazando las funciones. Abajo, sin embargo, es simplemente la diferencia entre los valores de x que estoy reemplazando. Entonces esto va a ser, aquí va a ser 10 más 30 menos 4, menos acá 10 más 15 menos 1 sobre 1. Aquí al resolver, el primero es 40 menos 4, 36, menos 25, 25 menos 1, 24. Aquí ya es 1, entonces ahí la resta va a ser 36 menos 24 es 12 metros, creo que era. Metros sobre segundo, creo que se marca. Ahí, vamos a ver. Ahí está, metros sobre segundo. Entonces, de esta forma se hacen estos incrementos. Tienen un poquito de ejercicio, nomás les puse, para ir entendiendo qué es lo que se incrementa y que no solamente son en números chiquitos, sino se aplican en funciones. ¿Está bien? Entonces, la razón de incremento sería este cociente aplicado con esta fórmula que está acá. Esta es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. Esta con esta con esta. Porque esa es la que van a usar para los ejercicios que están en la plataforma. Tengo que tener entonces en cuenta a i sobre a x, o sea, no es a, es incremento de i sub 2 menos i sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Esta es la fórmula que tendrían que utilizar para el razón de incremento. ¿Está? Vamos a avanzar. Ahora vamos a entrar en lo que es la derivada por definición o derivada de una función.
La derivada de una función en un punto de su dominio es el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente x tiende a cero. Se simboliza por f' de x. Es decir, el límite, la función f de x' es igual al límite cuando el incremento de x tiende a cero, en este caso, del cociente incremental que recién vimos, ¿verdad? Tiene una fórmula establecida, esta que tiene un proceso, o sea, tiene una explicación, ¿verdad? Pero yo no me voy a quedar a explicarle esa parte, simplemente vamos a utilizar la fórmula ya que tenemos acá. Algunos en el colegio la conocen como la regla de los 5 pasos. Yo les voy a dar de esa forma también. Esta es la que vamos a desarrollar por parte. F' de x igual al límite, todo esto del límite cuando el incremento de x tiende a 0, de f de x más el incremento de x menos f de x sobre el cociente incremental de x. Entonces, esta sería la definición en sí, ¿verdad? Acá tengo la aplicación de la definición de esta forma y aquí están los pasos. Aquí están los pasos que se van a tener en cuenta. El primer paso que van a tener en cuenta es cuando la x incrementa un valor que no conocemos, pero va a estar representada por delta x, ¿verdad? Este incremento por x, ¿verdad? Se le llama delta también, por eso le digo delta. Entonces, donde encuentren en la función una x va a estar aumentada en eso, le vamos a sumar. Luego, el segundo paso es la función en sí. El tercero sería ya la resta entre estos dos. El cuarto paso es un cociente y el último es la aplicación del límite propiamente dicho. Y vamos a ver los pasos que vamos a seguir en esta función que es la misma que estuvimos dando. Acá voy a poner f de x igual a x cuadrado. Parece que este se ve mejor. Sí. Bueno, a ver. F de x igual a x cuadrado. Ahí. Entonces, si yo tengo una función donde dice, dada la función f de x igual a x cuadrado, determine f' de x6. Cuando yo tengo f' de 6 así, es cuando a mí lo mismo que me está preguntando, ¿qué ocurre cuando mi derivada al terminar le aplico x igual a 6? Quiero saber cuánto vale esta derivada, esta función que ya se va a derivar en x igual a 6. Eso significa esto que está acá arriba. De otra forma no me está planteado. Aplicando la definición por los 5 pasos. Pero todo esto, para llegar a esto, primero tengo que derivar esta función. Entonces voy a empezar con los pasos. A mi perrito. El primer paso que vamos a hacer dice que es f de x más incremento de x. Delta x, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo miro mi función y yo digo que esta x debe tener un incremento. Entonces, mi función es esta. Entonces voy a hacer x más incremento de x o delta x al cuadrado. Donde tengo x, le aumenté este incremento de x. ¿Dónde? Porque yo no sé pues, cuánto va a variar, cuánto va a aumentar esta x. Entonces le represento por más el delta x al cuadrado, de esta forma. El segundo paso dice la función f de x en sí. Recuerden, chicas, que yo estoy haciendo esto. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre
delta X. Eso es lo que yo estoy haciendo, esta fórmula. Yo ya hice el primer paso, es incrementar esa función de x cuadrado y lo incrementé ya. El segundo paso es identificar mi función f de x y mi función f de x obviamente es la función en sí que yo tengo, la que me da el ejercicio. ¿Está? Entonces ya está el segundo paso. El tercer paso es la diferencia, porque yo tengo que esta función incrementada debo restarle a mi función normal ya es ¿verdad? f de x. Entonces va a ser fx incremental de x menos f de x igual a x más delta x al cuadrado menos x cuadrado. Acá hay un problema. Acá hay un problema donde nosotros en el semestre pasado dimos esto. Esta parte. Y ese tiene que ser desarrollada. El famoso binomio. Y este ejercicio, este caso, siempre va a ser lo mismo al desarrollar. X más delta X al cuadrado, ¿verdad? Siempre va a ser lo mismo porque era el cuadrado, recuerden que este es el primer término y este es el segundo término. El cuadrado del primero más el doble del primero, que es la X, por el segundo, que es delta X, más el cuadrado del segundo término. Esto en la derivada por definición siempre va a ser igual, siempre van a utilizar esta parte, sea como se presente. Entonces yo voy a hacer f de x más delta x menos f de x va a ser igual a x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado menos x cuadrado. Voy a borrar ese para que no se encima. Ahí. Sí o sí, esta parte del binomio, esto siempre va a ser igual. Siempre. Menos x cuadrado. Y voy a tener que restar. ¿Y cuál es el objetivo de este tercer paso? Tengo que eliminar algo de acá. Sí o sí. Ese es el tercer paso, sí o sí, es su objetivo. Entonces, este y este voy a eliminar. Y voy a escribir lo que me sobra. F delta, voy a poner nomás acá lo que me sobra acá, para que no me termine el espacio. Me quedó 2x delta x más delta x cuadrado. Ese es lo que me sobró. Esto que está acá. Ahora voy a aplicar el cuarto paso. Era ya hacer un cociente con delta x. Entonces va a ser f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Aquí voy a poner obviamente el resultado de esa diferencia que me salió de haber simplificado acá lo que me estaba por ser, lo que se podía anular, ¿verdad? Entonces esto que está acá, 2x delta x más delta x cuadrado, voy a dividir entre delta x que está aquí. Esto sí o sí en el cuarto paso se debe factor común. No sé quién es lo que está tan feliz o quién está protestando. En el cuarto paso se tiene que hacer sí o sí factor común. Y chicos, bueno, chicas, sí o sí el factor común siempre va a ser, así como en el caso anterior acá, va a ser binomio siempre. En este caso, siempre el factor común va a ser delta x, o sea, este triangulito x siempre va a ser el factor común. Y me va a quedar acá 2x delta x dividido delta x, 2x. Más acá delta x cuadrado dividido delta x, me va a quedar un delta todavía dentro del paréntesis. Y voy a dividir entre ese delta que tengo acá. Porque el objetivo, que 10 minutos no yo tengo. Porque el objetivo es el siguiente, simplificar estos dos. Para eso tengo este cociente.
Entonces, vuelvo a repetir, en el cuarto paso sí o sí debo hacer factor común. Factor común siempre va a ser el delta X y voy a tener que simplificar sí o sí con el que está abajo, obviamente, ¿verdad? Sí o sí. Luego, en el quinto paso, ya debo aplicar el límite cuando delta X tiende a 0 de lo que ya me sobró, que en este caso es 2X más delta X. Y ahí si se percatan, chicas, lo que delta X tiende a 0 es reemplazar este que está acá con 0. Entonces sería 2X más 0, que al final me queda y ya resolutivamente al terminar los 5 pasos me va a quedar 2X nada más al reemplazar el delta X. Pero aún me falta el tema de que cuando X vale 6, porque eso me pregunta el ejercicio, entonces yo lo que tengo que hacer es reemplazar esa X y poner, voy a poner, a ver para que vean, W, no me se pincel fuera. 2 por 6 y esto va a ser 12. Entonces el resultado final sería 12. Vuelvo a recapitular para que se entienda. Esto yo sé que tengo poco espacio, pero la resolución es importante que vean de mi parte. Voy a mostrarles en el Power porque ahí está exactamente así como yo les estoy mostrando acá en la pizarra. El primer paso que tienen acá, chicas, es aumentarle a tu función, en este caso la función x cuadrado, el delta acá, x más delta x cuadrado. Acá yo ya le hice en rojo, si ven, el binomio del cuadrado. Ustedes lo pueden hacer también acá en el primer paso, ya resolutivo. Yo no lo hice, yo lo hice acá adentro en el segundo paso, en el tercer paso. Pero ustedes ya lo pueden hacer en el primero, ¿verdad? Solo que no les dije, pero ya se puede resolver. Le puse en rojo luego. Esto siempre, chicas, va a ser lo mismo en el binomio. El segundo caso sería identificar la función en sí que nosotros vamos a utilizar, porque recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es, voy a borrar, límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre el cociente incremental de delta x. Lo que nosotros tenemos, siempre lo que estamos haciendo es ir haciendo por parte. El primero es aumentar f de x más delta x, que es esta parte que está acá donde está el binomio, en este caso. ¿Por qué? Porque yo aumenté mi x. Donde yo encuentro una x, yo tengo que aumentar, hacerle más incremento de x al cuadrado. Entonces sería esta la primera parte. La segunda parte es esta que está acá, f de x. Entonces yo esto tengo que identificar qué es lo que el ejercicio me da. El tercer paso sería la diferencia entre estos dos, entre el primero y el segundo, que es esto. ¿Ven dónde está en rojito? Yo ahí les puse lo que yo anulé y se eliminó. Entonces me quedó 2 delta x más delta x cuadrado, que es lo que me quedó anteriormente. En el cuarto paso debe haber un cociente, debo dividirle por el cociente incremental que es delta x. Entonces el resultado que quedó anteriormente divido entre delta x. Lo que hago es hacer factor común, dice acá. Sí o sí es delta x el factor común y lo que me sobre, ay, ya no les cambié, perdón. Es delta x igual a... Sorry. No quiero que les maree por tonterías. Ay. Perdón que haga el cambio acá, pero hay cosas que a veces se me pasan y en los libros no modifica. Ay, eso era. Entonces acá ven que se simplificó sí o sí el delta x acá, ¿verdad? Y quedó como resultado 2x más delta x, ¿verdad? Que es acá. Ese sería el resultado. En el quinto paso, sería simplemente reemplazar ya el valor de delta x0 acá. Como hacíamos con el límite común y corriente, ¿verdad? Reemplazar nada más.
y ya me queda 0 y al final 2x es mi ejercicio, mi resolución. También voy a cambiarles. A ver. Entonces, ustedes lo que van a hacer es de esa forma. Ay, esperen que chicas. ¿Por qué no me da más ahora la opción? No me quiere dar más. Bueno, eso lo voy a cambiar después, pero delta x cuando es 0. Entonces, acá ustedes van a reemplazar sí o sí su delta x igual a 2x, queda, en este caso al reemplazar 0, obviamente 2x nomás ya. Generalmente, chicas, cuando no les pide, como en este caso del ejercicio acá les pedía que x sea igual a 6, sí o sí ya termina acá en el quinto paso. Sí o sí, generalmente ya termina en el quinto paso. Acá yo les agregué 6 porque lo último que pidió es reemplazar cuando x es 6. Entonces lo que hago es 2 por 6, 12. Ese es cuando se reemplaza la x nada más. Entonces con esto concluimos nosotros lo que es la introducción para las derivadas por definición. Aquí vimos lo que es su definición, los incrementos, ¿verdad? Para cada caso. Aquí vimos lo que es un ejercicio simple de lo que ocurre con los incrementos para delta x y delta y. Después, acá tenemos el cociente, ya cuando es un poco más largo la función, en este caso esto que está acá, y igual a 10 más 5, 15x menos x cuadrado. Esta acá ya aumentó, es más grande la función y se puede también aplicar con esta formulita que está acá, el cociente incremental, que si se dan cuenta, esta fórmula es simplemente la fórmula dependiente. Y se hace también el mismo caso, se hace la diferencia entre los dos valores, el menor y el mayor, arriba en la función y abajo los números simples de la x nada más. Y por último dimos la regla de los 5 pasos para las derivadas, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta sí o sí. Acá. Un paso, 2 pasos, hay que tener en cuenta. Hay cosas que no van a cambiar en esta función, como el tema de la resolución del binomio siempre va a ser la misma, cuando se hace la diferencia también, cuando se resta acá sí o sí se va a factorizar, el factor común va a ser el delta x, esas cosas no van a cambiar, van a hacer siempre lo mismo en estos ejercicios. Bueno, entonces con eso se concluiría. Tienen todo ya en la plataforma, la asistencia, también tienen todo lo que es el foro, por favor contesten todos, porque después no quiero escuchar plagueos en lo del coordinador, porque supuestamente no contestan. Si hay 3 preguntas, ya, ¿qué pasó? Si hay 3 preguntas, las 3 tienen que contestar, porque las 3 voy a computar. Eso tienen que tener en cuenta, no es porque contestan una vez nomás yo ya estoy feliz, no, los 3 vale en la suma. Y voy a computar eso con el examen, con el trabajo práctico. Para la fecha 22 deben entregarme el trabajo práctico y el foro voy a controlar la última vez en esa semana. No significa que no vaya a haber foro, va a haber foro siempre hasta que termine la semana 16, terminamos nosotros. Estos son los ejercicios que les dejo. Esto sería para la velocidad media, o sea, ese caso que es larguito el incremento por medio de la fórmula de la pendiente, ¿verdad? Y este sería por la definición los 5 pasos. De este ejercicio sería lo último que van a cargar para el trabajo práctico. Van a hacer 3 de ellos de este ítem 2, el caso más largo, ¿verdad? Los 5 pasos. Bueno, cualquier duda que tengan pueden consultarme, ¿está? Nos vemos y gracias por estar, chicas. Son 8 de no sé cuántos que son los alumnos ustedes. ¿Está? Chau.